Resolvamos la siguiente ecuación que contiene números complejos. Nos dice z cuadrado, donde z es un número complejo de la forma binómica, 1 menos raíz de 3i. Me dicen z cuadrado multiplicado por otro número complejo, x va a ser igual a otro número complejo igual a 2i. O sea, vamos a calcular quién es el número complejo x que satisface que el cuadrado de z multiplicado por este número complejo x va a ser igual a 2i. Por lo tanto, para resolver esta expresión, primeramente aparece una potencia del número complejo z y vemos que z está dado en forma binómica, de la forma a más bi. Entonces, meramente, vamos a escribirlo aquí, z aparece en forma binómica, de la forma a más bi. Y entonces, vamos a calcular entonces, primeramente repito, el cuadrado de z para entonces poder despejar la variable x. Si z es 1 menos raíz de 3i, entonces z cuadrado va a ser igual al cuadrado de z. 1 menos raíz de 3i, que es z elevado al cuadrado. Y tenemos la forma de resolver este problema, o sea, las potencias de un número complejo. Pero como en este caso el exponente es 2, es muy sencillo, es un binomio elevado al cuadrado. Y podemos aplicar la fórmula del binomio. Y sabemos que la fórmula del binomio nos dice que cuando tenemos un binomio al cuadrado se desarrolla como cuadrado del primero, que sería 1 cuadrado, sin una conjugación, menos el duplo del primero, que es 1, por el segundo, que sería raíz de 3i, más el cuadrado del segundo, más raíz de 3i al cuadrado. Recuerden que el cuadrado de, en este caso, a menos b sería a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. O sea, la fórmula de resolver un trinomio cuadrado perfecto. Repetimos, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y comenzamos a resolver estas operaciones. 1 al cuadrado daría 1, aquí menos 2 por 1 me daría menos 2 raíz de 3i, y aquí me daría más raíz de 3 al cuadrado, me daría 3, y al cuadrado, que sería menos 1. Recuerden que i cuadrado es igual a menos 1. Aquí hay que recordar algunas cuestiones. Raíz de 3i al cuadrado daría raíz de 3i por raíz de 3i. Daría raíz de 9, que sería 3, e i por i daría i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, por lo tanto me quedaría 3 por menos 1, y esto me quedaría aquí z cuadrado igual a 1 menos 2 raíz de 3i menos 3. Esto es lo que me ha quedado en nuestra expresión, y me quedaría entonces que z cuadrado sería igual a menos 3 más 1 me daría menos 2 raíz de 3i. Esta sería la expresión que hemos obtenido para el cuadrado de este número complejo z. Nos ha quedado menos 2 raíz de 3i al efectuar el binomio al cuadrado. Cuadrado primero, duplo primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, a partir de aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a sustituir, aquí nos quedaría la expresión z cuadrado, que está calculado, aquí en un paréntesis, que nos quedó menos 2 raíz de 3i, que sería z cuadrado por x igual a 2i. Esto es lo que me ha quedado. Si queremos despejar la variable x, este número complejo está multiplicando. Podemos llevarlo entonces a la derecha con la operación inversa, dividiendo. Y nos quedaría x igual a 2i dividido por menos 2 raíz de 3i. Pasando de multiplicación a división. Y ese sería el valor de la x. Pero hay un problema. Me quedó la división de dos números complejos y no debo dejarlo así. O sea, en este caso el número imaginario y no debe quedar en el denominador. Esa expresión hay que racionalizarla. Y recordemos que para racionalizarla, cuando una división de números complejos en forma binómica, hay
hay que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, que sería de este que está aquí. Pero vamos a ver curioso, todos tienen 2. O sea, hay un 2 en el numerador y 2 en el denominador. Podemos sacar un factor común, en este caso, un 2 en el denominador, con la intención de simplificar un poquito la expresión. Saco factor común 2, ¿y qué nos quedaría? Menos 2 entre 2, me quedaría menos 1. Y menos 2 raíz de 3 entre 2, daría raíz de 3i. Esto es lo que me ha quedado al sacar factor común 2. 2 por menos 1, menos 2, y 2 por menos raíz de 3i, menos 2 raíz de 3. Aquí podemos simplificar los dos 2, tanto del numerador como del denominador, para que me quede una expresión más sencilla. Y entonces x, que me ha quedado en forma de división, me quedó sencillamente i en el numerador, simplifiqué 2, y me quedó menos 1 menos raíz de 3i en el denominador. Y repito, como me queda un número complejo en el denominador, esta división no se debe dejar así, y entonces hay que racionalizar. Y recordemos, si usted divide dos números complejos, z1 y z2, en forma binómica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa división de números complejos en forma binómica, vamos a multiplicarla y dividirla por el conjugado del denominador. En este caso sería por z sub 2 conjugado. ¿Para qué? Para que me quede entonces la expresión y poder eliminar, en este caso, la variable, en este caso i, que es mi número imaginario en el denominador. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir por la conjugada. Sería x igual, sería nuestro número imaginario, y denominador menos 1 menos raíz de 3i multiplicado por su conjugado. En este caso, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿quién será el conjugado de este número complejo? Recordemos, si usted tiene el número complejo z a más bi, entonces su conjugado sería igual a a menos bi. Mantenemos la parte real, que es la a, y al coeficiente de la i, que es la parte imaginaria, le cambia el signo. A b, que es positivo, lo convierto en negativo. Si b fuera negativo, entonces lo convierto a positivo. En este caso, mantenemos entonces nuestro valor de a, que es menos 1, y a b le cambio el signo, más raíz de 3i, para utilizarlo como el conjugado del denominador. Sería menos 1 menos raíz de 3i, su conjugado menos 1 más raíz de 3i. Y multiplico y divido para que no se me altere la expresión. Y lo que me queda ahora sería efectuar esta operación aplicando propiedades distributivas. Multiplicamos numerador por el numerador, y por menos 1 me quedaría menos i. Y i por raíz de 3i me daría más raíz de 3i al cuadrado, porque sería i por i cuadrado. Denominador, menos 1, voy a dedicarlo aquí, por menos 1 me daría 1 positivo. Menos 1, ahora por la raíz de 3i me daría menos raíz de 3i. Vamos a ver aquí, raíz de 3i por menos 1, menos por menos me daría más raíz de 3i. Y menos raíz de 3i por más raíz de 3i me daría menos raíz de 3i elevado al cuadrado. O sea, menos por más me daría menos, y raíz de 3 por raíz de 3i al cuadrado, expresar esta expresión. Y entonces ahora tenemos que recordar algo de los números, en este caso, complejos. Si usted tiene i cuadrado como potencia de i, lo puede sustituir por menos 1, que sería la potencia cuadrada de i. Por lo tanto, este i cuadrado sería igual a ¿qué? A menos 1. Me quedaría menos i más por menos, menos raíz de 3 por menos 1 me daría menos raíz de 3. Y en el denominador quedaría 1, este menos 3 raíz de i y más 3 raíz de i se pueden anular. Raíz de 3 al cuadrado sería en este caso 3, porque sería raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, que sería 3, y cuadrado, que sería menos 1. Esto me quedaría entonces, vamos a escribirlo delante, la parte real, que es menos raíz de 3, menos i, y en el denominador, menos por menos me daría más,
Esto me daría positivo, 1 más 3, me quedaría 4. ¿Y qué vamos a hacer ahora entonces? Escribir una forma A más B, donde A es la parte real y B es el coeficiente de la parte imaginaria. Y lo que vamos a hacer es separarlo en dos fracciones. Sería en este caso la parte real menos raíz de 3 sobre 4 menos raíz de 3 sobre 4 y la parte, en este caso, imaginaria, que aquí tendríamos un 1, sería 1 sobre 4 negativo, menos un cuarto de i. Recuerden que aquí el coeficiente de la i sería 1, sería menos un cuarto sobre i. O sea, sería a sobre 4 menos b, que sería 1 sobre 4. Y aquí tendríamos la respuesta de nuestro valor, en este caso x, que satisface esta ecuación, que el cuadrado de este número complejo z en forma binómica multiplicado por este valor, en este caso el número complejo, calculado aquí, va a ser igual a 2i.